de la Audiencia de Valladolid a mi derecha y Juan Pablo González del Pozo a mi izquierda, de Familia 24. Ahora, otro tema un poco controvertido, que es la asunción de los gastos de la vivienda. Entonces empiezo con Paco, ¿qué gastos tiene que pagar cada uno? De suministros, hipoteca, IBI, basuras... Bien, bueno. Es un tema muy debatido. Coge aire. Muy discutido. Bueno, coge un poquito de aire, pero yo creo que se puede solventar también. A ver, el Supremo respecto a los préstamos hipotecarios, por ejemplo, que es el apartado A de la primera pregunta de este primer bloque, ya ha dicho reiteradamente, yo tengo aquí una sentencia anotada de 24 de abril de 2018, que no son cargas del matrimonio, sino que son cargas de la propiedad. Y, por tanto, impuestos y cuotas hipotecarias corresponde al que sea propietario. ¿Hipoteca siempre al 50%? Pues habrá que ver si la vivienda es común o la vivienda es privativa. Porque si la vivienda es privativa de uno de ellos, pues el propietario, con esta doctrina jurisprudencial, va a tener que asumir todos los gastos ligados a la propiedad, como es hipoteca, IBI y seguros. Si la vivienda es común, pues lo normal es que sea al 50%, pero tendremos que tener muy pendiente también cómo se han vinculado los progenitores, o los titulares, la pareja copropietaria de la vivienda, con la entidad bancaria. Lo normal es que los bancos siempre conceden los préstamos solidariamente para no pillarse los dedos, como os podéis imaginar. Pero si respecto al banco hubieran pactado porcentajes diferentes, pues tendría la cuota hipotecaria distribuirse entre los prestatarios con esos porcentajes. Si no, pues al 50%. Respecto al IBI, pues el mismo criterio. El IBI es un impuesto que grava la propiedad, y los seguros, que también fue una cuestión muy debatida, si el seguro era un gasto ligado a la propiedad porque se concertaba voluntariamente, pues ya yo creo que la mayor parte de las doctrina de las audiencias y de los juzgados de familia es también distribuirlo al 50% y considerarlo como gasto de la propiedad, porque el seguro sirve al mantenimiento del bien hasta el momento en que se liquida, y por tanto que ese seguro esté ahí gravitando y protegiendo la vivienda, de eso se van a beneficiar las dos partes. En cuanto a las cuotas ordinarias de la comunidad, pues efectivamente lo que se está haciendo por los jueces y por las audiencias es que los gastos ordinarios de comunidad los paga el usuario, igual que los suministros, igual que el pago de los carruajes, las tasas de basuras y cualquier otra tasa. Esa es la solución que contempla el derecho catalán, que dice que los gastos ordinarios de mantenimiento, reparación, de comunidad, suministros, tributos y tasas son del usuario. Y esa solución también la contemplaba aquel famoso anteproyecto del 2014 sobre la corresponsabilidad en el ejercicio, sobre la corresponsabilidad en el ejercicio de la responsabilidad parental en los casos de nulidad, separación y divorcio, donde se atribuían los gastos ordinarios al usuario y luego ya los gastos extraordinarios de ramas, esas eran de cuenta de la propiedad y tendrían que asumirlos las dos partes al 50%, si la vivienda, lógicamente, es copropiedad de las dos partes en conflicto, o bien al propietario al exclusivo propietario si la vivienda es exclusivamente privativa. Otra cosa será, y yo creo que esto lo puede abordar en la segunda pregunta Juan Pablo, ¿qué va a pasar si en la liquidación de las sociedades gananciales, cuando la vivienda es común, se puede reclamar el exceso de lo pagado? Problema que efectivamente puede suceder, porque daros cuenta, por ejemplo, da igual en casos de vivienda privativa que en casos de vivienda común, que uno no pague, el usuario no lo pague en los gastos de comunidad, y la comunidad se lo puede reclamar a cualquiera de los propietarios, si los dos son titulares de la vivienda, y solamente al propietario exclusivo si la vivienda es privativa
de él en exclusiva. Por tanto, si él ha pagado, ya veremos a ver qué va a poder hacer, porque si la vivienda es privativa, como no hay un patrimonio común, pues podrá irse a un declarativo a reclamar esos gastos. Si la vivienda es común y en la sentencia que atribuye el uso se ha especificado clarísimamente de quién son los gastos, es decir, del usuario, todos estos gastos de comunidad, pues yo entiendo, salvo el mejor parecer de Juan Pablo, que esto lo ven diariamente en el juzgado, que podría ir a un proceso de ejecución utilizando como título habilitante de la ejecución la sentencia de divorcio que atribuye el uso y quién se hace cargo de los gastos. En una palabra, dicho para el pronto, gastos de uso para el que la usa, gastos de propiedad para el propietario, que puede ser generalmente los dos, etc. Bueno, Juan Pablo, entonces, retomando el guante que ha lanzado, ¿qué pasa si uno paga indebidamente lo que le corresponde? Yo no sé si Paco ha hablado de la tasa de basuras. Sí, lo ha mencionado. Sí, ha dicho. Sí. Que es, bueno, aunque sea un tributo que afecta a la propiedad, es un gasto de uso, es para el que la usa. Eso es, sí. Bueno, pero además... Bueno, es que yo fusilo lo que un artículo No, tuyo. bueno, además de ese argumento, yo creo que además, desde el punto de vista de la legislación administrativa, se puede fundamentar lo relativo al pago de la tasa de basuras en el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, que al regular las tasas municipales dice que distingue entre sujetos pasivos de las tasas y contribuyentes. Y son contribuyentes las personas físicas o jurídicas titulares del bien inmueble que da lugar al pago de la tasa, y esos son los sujetos pasivos, y los contribuyentes son los usuarios de las viviendas. Por tanto, conforme a esa normativa de la Ley de Haciendas Locales, concretamente el artículo 33, se puede sostener que una cosa es que fiscalmente la Administración reclame los tributos a los propietarios de las viviendas, porque lógicamente la Administración no puede indagar quién ocupa en cada momento la vivienda, pero estos son sujetos pasivos, obligados frente a la Administración tributaria. Pero el auténtico contribuyente, el que debe soportar la carga fiscal, es el usuario. Y, por tanto, como permite la Ley de Haciendas Locales, el sujeto pasivo posteriormente repercute el pago del impuesto al verdadero contribuyente, que es el usuario. Es decir, con ese argumento fiscal es un argumento que refuerza la idea de que la tasa de recogida de basuras y, por la misma razón, la tasa de salida de carruajes deben corresponder el pago al usuario y no al propietario. En cuanto a la forma en que se puede resarcir aquel que paga una de las cantidades por todos estos conceptos, pues lo más frecuente es que se acuda al procedimiento de liquidación de las sociedades gananciales. Si estamos en un proceso de liquidación de las sociedades gananciales, el cónyuge que ha pagado cargas que no son de las sociedades gananciales, sino del otro cónyuge, puede reclamarle allí la cantidad correspondiente mediante el ejercicio del derecho de reembolso. Y se llevan las cantidades actualizadas que se ha pagado desde el momento en que se pagaron hasta el momento de la efectiva liquidación. Y luego, en cuanto a la hipoteca, yo sí quería, completando un poco lo que ha dicho Paco, porque no ha tenido tiempo de decirlo, que sí que hay que distinguir en cuanto a los seguros de hipoteca, por ejemplo, si estamos en presencia de una vivienda privativa en la que el obligado al pago de la hipoteca es solo un cónyuge, a ese cónyuge, si está en régimen de separación de bienes, aunque se destina a vivienda familiar, a ese cónyuge le corresponde exclusivamente el pago de la hipoteca. Por tanto, si se ha pagado una parte por el otro cónyuge, pues debe acudir al procedimiento de acción de división de cosa común o al procedimiento de extinción del proindiviso, que se puede ejercitar conjuntamente con la acción de separación y divorcio. Y en esos casos de hipoteca privativa, porque la vivienda es privativa, y asunción única y exclusiva de las obligaciones frente al banco por uno solo de los progenitores, la prima del seguro obligatorio concertado por razón de la hipoteca, por razones obvias, tiene que ser también de cargo exclusivo del progenitor o cónyuge titular de la vivienda y de la hipoteca. Y aquel que haya pagado una parte, pues puede reclamársela también en el régimen al extinguir el régimen económico matrimonial, en este caso de separación de bienes si lo hubiere, o de gananciales. Y ya para concluir, hay que recordar una sentencia del 2018 del Supremo que dice que para atribuir a uno los gastos de uso, por ejemplo, comunidad de propietarios, tiene que constar en la sentencia. Porque en esta sentencia del Tribunal Supremo se permitió a la madre reclamar en la liquidación de gananciales la mitad de la comunidad de propietarios y se estimó por el Supremo, porque en la sentencia no se le atribuyó a ella el bueno, gasto. esa sentencia lo que matiza es una cosa importante, y es que el propietario, en una liquidación de gananciales en la que el cónyuge no usuario reclamaba que como él había pagado las tasas de comunidad de propietarios por mitad,
que le fuera reintegrado la mitad, porque ese importe le correspondía al usuario. Entonces, lo que dijo la sentencia del Tribunal Supremo es que eso solo es posible, el reclamar el reembolso, si se dice expresamente en la sentencia matrimonial a atribuir el uso que ese gasto debe ser abonado. Afortunadamente, esa sentencia no ha sido repetida y no crea jurisprudencia, ni tampoco es una sentencia de pleno. De manera que, como no se ha ido reiterada, pues está ahí, pero se opone a toda la doctrina de las audiencias, que todas generalmente dicen que las cuotas ordinarias de comunidad son de cargo del usuario, por razones obvias, por la aplicación del principio general de derecho de donde está el beneficio está el perjuicio. Las cuotas ordinarias vienen a retribuir los gastos derivados del uso corriente del inmueble y, por tanto, quien se beneficia de ese uso corriente es el usuario, no es el propietario. Vale, bueno, pues terminamos aquí este tercer bloque, pasamos al cuarto.